Bueno, hoy vamos a comenzar a trabajar sobre la familia de origen. Yo lo que quiero aclararles antes de empezar, que esto no va a ser una charla que yo pueda bajarles información o que sea una charla académica que podamos hablar sobre el tema, para eso están los profesionales. Simplemente la idea es poder compartir con ustedes cosas que he sentido, que me han pasado, situaciones que he vivido, una carta que he escrito en su momento hacia la progenitora de mis hijos, y ustedes van a poder trabajar exactamente lo mismo después en las salas, como les dijo Anaí. Antes de ir a las salas y poder trabajar todos estos temas, yo quería comentarles que, bueno, nosotros somos familia por adopción desde hace 21 años. Hace 21 años llegaron a nuestras vidas nuestros dos hijos, dos de nuestros hijos, son 5 nuestros hijos. Ya teníamos a Martín, que tenía 8 años en ese momento, y llegaron Sandra y Johnny con 6 y con 7 años. Ellos son hermanos biológicos. Realmente la llegada de ellos fue muy esperada. En ese momento de la adopción se esperaban muchísimos años, realmente se esperaban muchísimos años. Y nosotros así estuvimos esperando. Fue muy, muy esperada. Y cuando ellos llegaron, la realidad es que al día de hoy les puedo decir que fue sencillo. En ese momento no lo vimos sencillo, pero al día de hoy les puedo decir que realmente no hubo grandes complicaciones, eh, era todo, era todo sencillo, todo fluía. Nosotros en ese momento no vivíamos en San Nicolás, donde vivimos ahora, vivíamos en Munro, que escuché que alguien hay de Munro por ahí. En ese momento vivíamos en Munro y teníamos a toda nuestra familia ahí, tíos, padres, bueno, abuelos de los chicos, amigos, todos nuestros amigos eran de ahí, nosotros nos habíamos criado y habíamos crecido ahí, y realmente el acompañamiento que habíamos tenido había hecho de la llegada de los chicos y de los primeros tiempos algo sencillo. Cuando llegaron los dos más chicos, nosotros ya estábamos en San Nicolás porque le habían trasladado a mi marido por trabajo. Estábamos solos. No conocíamos absolutamente a nadie de San Nicolás. Muy poquita gente, y realmente lo vivimos de otra manera. Con la llegada de Dani, que tenía 6 años, y Sol, que tenía 8, las cosas fueron completamente distintas, o por lo menos yo lo viví así. Los chicos llegaron con una carga inmensa, y no es que los anteriores no la tuvieron, sino es como yo lo sentía. Martín, que en ese momento ya tenía 11, había nacido con parálisis cerebral, había sido muy, muy difícil para nosotros que nuestro primer hijo biológico naciera con una patología tan compleja como la parálisis cerebral. Yo soy profesora de educación especial, trabajaba en especial en ese momento y tenía muy clara cuál era la situación, cuáles eran los pronósticos, cómo iba a ser su vida y nuestra vida, e imaginaba que podía ser bastante compleja. Sin embargo, la llegada de los dos más chicos superó ampliamente esto. Después de Martín llegaron Sandra y Johnny. Y ahí, en esto que yo les explico que fue muy sencillo, mientras pensaba y escribía esto, recordaba que Johnny llegó con una lesión muy importante en su brazo, la falta de una falange del dedo, por una situación muy compleja de vulnerabilidad. Y él se había creado una historia. Él sabía qué es lo que le había pasado, pero él se había creado una historia que contaba de un incendio, que él se había quemado y la contaba.
Y lo peor, chicos, de todo esto, es que yo a sabiendas de lo que le había pasado, hoy puedo darme cuenta que durante esos 3 años, yo, como vulgarmente se dice, compré esa historia. Realmente yo también llegué a pensar de que él se había quemado, de que esas lesiones que tenía en la mano, que tenía en el brazo, con movilidad reducida, esa falta del dedo, que él manejaba tan bien cuando había algún problema en la casa de conducta o de eso, yo también lo había comprado. Y pasó por alto. No sucedió así cuando llegaron los 2 más chicos. El dolor y la historia de los más chicos me atravesó. El dolor de ellos me pegó y me sopapeó mal, y empecé a pensar por primera vez en su familia de origen, que hasta ese momento yo tenía idea, sabía algo que nos habían contado. En ese momento también cabe aclarar que no estaban los grupos que hay hoy y el acompañamiento que hay en este momento. Estábamos solos, quienes adoptábamos estábamos solos con nuestro terapeuta si alguno decidía hacer terapia. Los terapeutas no eran especializados, menos en pueblo grande, ciudad chica, como digo yo, de San Nicolás. Y tuvimos que manejarnos solos, apenas pertenecíamos o formábamos parte de un foro, de un montón de papás por vínculo adoptivo que hacíamos lo que podíamos y nos apoyábamos entre nosotros y nada más. Con la llegada de ellos, yo sentí que su historia me sopapeó, realmente me atravesó. Y empecé a tener que trabajar. Sí, ¿qué me pasaba a mí con esa familia de origen? Sobre todo, ¿qué me pasaba a mí con su madre de origen? El dolor, la bronca que yo sentía en ese momento superaba inclusive lo que los mismos chicos sentían o decían o expresaban. Porque yo tenía que luchar con esto que a mí me pasaba, que era mío, cuando ellos podían contar situaciones, no muchas pequeñas, pero algunas situaciones que recordaban de bienestar, de alegría, de juegos, junto a esa familia que para mí era realmente un monstruo. Dentro de la familia, en ese momento, yo no podía ver que había también un progenitor, que había una abuela de origen, que había hermanos, que había tíos de origen. Mi mirada estaba completamente centrada en su progenitora y de ahí bajaba línea. La idea de hoy es poder preguntarnos y poder trabajar qué es lo que nos pasa a nosotros, ¿sí?, con la familia de origen de nuestros hijos, o qué nos pasa a nosotros con esa familia de origen de los hijos que pueden llegar o no, para quienes están inscriptos o están discerniendo y pensando en adoptar. La idea es poder ver por qué tenemos puesta siempre la mirada en la madre de origen, en la progenitora, y rara vez pensamos en el padre de origen. Rara vez tenemos idea de qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado, o nos cuestionamos o preguntamos o averiguamos por su progenitor, por su abuela, por su abuelo, que muchas veces ocupan lugares tan importantes en la vida de los chicos, por primos, por otros hermanos, por otros hermanos. En el caso de los míos, eran 10, son 10 hermanos, de los cuales mis 2 primeros hijos por adopción no tenían conocimiento, no sabían que existían, y cuando nos llamaron por los otros 2, ahí recién supieron que habían más hermanos en su vida. Hay otros hermanos con los que ellos siguen vinculándose. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros con esto? La idea es poder reunirnos ahora en las distintas salas y conversar, compartir todas estas cosas que fuimos nombrando.